Les doy la bienvenida a su programa Educando TV. Como ustedes saben, soy la maestra María y el día de hoy vamos a hablar sobre la elaboración de monografías. En la clase anterior analizamos qué era una monografía y cuáles eran sus principales características. Recordemos entonces que una monografía es el estudio a profundidad de un tema, que puede ser un tema social o un tema de ciencias naturales, por ejemplo. En este caso, vamos a abordar temas sociales, culturales, que tienen que ver con nuestros pueblos indígenas, porque tenemos un propósito específico, que ustedes valoren la cultura y toda la herencia que nos han dejado los pueblos indígenas. Las características de una monografía son, en primer lugar, que su estructura está dividida en un tema general y en subtemas. Aquí tenemos la monografía de Sonja, pueblo de tejedores. También una monografía muestra imágenes o tablas o mapas que hacen que se entienda mejor el tema que estamos presentando. A continuación voy a leerles la monografía de Sonja, el pueblo de tejedores. Dice así: ubicación. El pueblo de San Pedro Amuzgos está ubicado en el extremo suroeste de nuestra entidad. Es un pueblo donde se unen la costa y la Sierra Sur. Las agencias de San Pedro Amuzgos son San Martín, San Juan, la Guadalupe, San Pedro Apóstol, la Virgen de los Pobres y los Llanos de Amuzgos. Como se pudieron dar cuenta, en este primer subtema se está desarrollando un párrafo que nos habla de la ubicación del pueblo de tejedores. La ubicación quiere decir la localización, en qué parte de nuestro estado se encuentra esta comunidad. Continuamos con el siguiente subtema: población. Los amuzgos, entre los que viven en la cabecera municipal y los habitantes de sus congregaciones, suman aproximadamente 8,000 personas. La mayoría de sus pobladores son de raza indígena. Nos habla de su población, cómo son los habitantes, de qué raza provienen. Riqueza natural. ¿De qué creen que nos va a hablar? Pues de la naturaleza que está presente en el pueblo de los amuzgos. Dice así: su entorno natural es muy importante por su diversidad de plantas, su benigno clima, o sea, su buen clima, lluvias regulares en verano y pequeñas corrientes de agua favorecen el trabajo agrícola que permiten la producción del maíz para la subsistencia de su gente. Actividades económicas, es decir, a qué se dedica la gente para obtener su sobrevivencia. ¿A qué se dedica la gente para obtener recursos económicos y poder subsistir? Dice aquí: en la actualidad son muchas las mujeres que se dedican al bordado de huipiles, pero además se han integrado una buena cantidad de varones a esta difícil tarea que se ha convertido en una importante fuente de ingreso para sus pobladores. Los huipiles elaborados por ellos mismos son destinados principalmente al comercio. También se dedican a la agricultura de maíz, calabaza, frijol y a la crianza de animales. Riqueza cultural. Se refiere a sus tradiciones, a sus costumbres, a su lengua. Vamos a ver qué dice. Los pobladores de esta región de Oaxaca, además de hablar español, mantienen su lengua materna, que es el amuzgo. Solamente el 10% de sus habitantes son monolingües, es decir, solo hablan español. Culturalmente, sobresalen sus prendas de vestir. El huipil de la mujer, elaborado en el telar de cintura, es bellamente adornado con llamativos hilos de colores que dan forma a hermosas figuras de grecas, rosas y claveles. Los huipiles elaborados de manta también rescatan figuras llenas de colorido.
Sus bailes representativos siguen vigentes y en sus fiestas, principalmente de tipo religioso, podemos disfrutar de la danza del tigre, los 12 pares, la conquista, los chareo, los apaches y las mascaritas. Los pobladores de esta zona conservan la chilena de la música tradicional y entre ellas la que más disfrutamos es la que se titula La Musgueñita. Sí se dieron cuenta que en este subtema se desarrolló la cultura del pueblo. Nos habló de su traje, de su ropa típica, nos habló también de sus fiestas y de sus danzas. Finalmente, en una monografía es muy importante anotar de dónde tomamos este texto. Lo tomamos del libro que se llama Estado de Oaxaca, nuestro patrimonio natural y cultural, y el autor es Lorenzo González Hernández. Esta es una monografía. Les vuelvo a repetir, tiene temas, tiene subtemas, tiene elementos que llaman la atención como las imágenes, tiene una explicación amplia de lo que es Sonja, pueblo de tejedores. El día de hoy, esta sesión se trata de que nosotros aprendamos a hacer una monografía. ¿Cuáles crees tú que son los pasos para poder elaborarla? El día de hoy vamos a aprenderlo. De este lado, anoté los pasos para hacer una monografía en desorden. ¿Por qué? Porque quiero que juntos podamos encontrar la forma en que se hace una monografía. Dice buscar información, revisar coherencia y ortografía, redactar el primer borrador, determinar los subtemas, extraer la información en fichas, elegir el tema principal, redactar el borrador final. De todos estos pasos, ¿cuál creen ustedes que es el primero? ¿Por dónde tenemos que empezar para poder realizar una monografía? Exactamente, tenemos que empezar por elegir el tema principal. De este lado vamos a ir ordenando los pasos. Como ustedes saben, en este periodo, en este ciclo de tercero y cuarto grado, vamos a elaborar monografías, pero que tengan que ver con pueblos indígenas de nuestro país. Entonces, el primer paso es elegir el tema principal. Le vamos a poner acá el número 1, elegir el tema principal. ¿Sobre qué temas podemos nosotros hablar en nuestra monografía? Podemos hablar de los mayas, de los purépechas, de los tarahumaras, pero yo les recomiendo que hablemos, que investiguemos primero sobre los pueblos indígenas de nuestro estado de Oaxaca. Por ejemplo, de los triquis, de los huaves, de los zapotecos o de los mixtecos. Es muy importante que conozcamos primero nuestras raíces. Después podemos investigar las raíces de otros estados de la República Mexicana. En esta ocasión, nuestro tema va a tener que ver con los huaves. ¿Por qué con los huaves? Porque a mí me llama mucho la atención ese grupo indígena porque yo nací muy cerca de donde ellos se encuentran ubicados. Entonces, mi tema general va a ser acerca de los huaves. De la misma manera, yo les recomiendo a ustedes que cuando elijan el grupo indígena sobre el que van a hablar, lo hagan, ¿sí? Hagan la investigación del pueblo más cercano que ustedes tengan, ¿sí? Ahora, ¿cuál será el siguiente paso? Ya tengo mi tema general. ¿Ahora qué sigue? Determinar los subtemas. ¿Pero qué son los subtemas? Los subtemas son lo que quiero saber de los huaves. ¿Qué me interesa saber de los huaves? ¿Se acuerdan del texto del pueblo de tejedores? ¿Se acuerdan de los subtemas? Eso es lo que le interesaba al autor investigar.
hizo una jerarquía de los subtemas de lo que a él le interesaba saber de los tejedores. Lo mismo nosotros. El siguiente entonces paso para hacer una monografía es determinar los subtemas. Muy bien. Número 2, entonces es determinar los subtemas. ¿Qué subtemas pueden ser? Pues puede ser el origen. El origen. ¿De dónde vienen los guaves? Origen. Puede ser el origen. ¿De dónde vienen? ¿En dónde se establecieron por primera vez? Si emigraron, ¿verdad? Ok. Otro subtema interesante puede ser su ubicación. Casi siempre todas las monografías abordan este subtema, la ubicación del pueblo indígena que estamos estudiando. Es decir, dónde se localiza, en qué parte de Oaxaca está localizada la población de los guaves. Otro subtema puede ser su lengua. ¿Qué lengua hablan los guaves? Recuerden que para ser un pueblo indígena requieren de tener una lengua. ¿Qué lengua hablan ellos? Esa es una pregunta que yo me hago. Entonces voy a abordarlo como un subtema. Y finalmente me interesaría mucho saber sobre sus ritos o sobre su religión. También me gustaría saber sobre sus actividades económicas. Puede ser otro subtema. Y así puedo sacar muchos otros subtemas acerca del estudio de los guaves. Es muy importante que cuando hagamos el estudio de un pueblo indígena abordemos muchos subtemas. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, una monografía es el estudio profundo acerca de un tema. Bueno, entonces el siguiente paso, ya que determiné cuál es mi tema y cuáles son mis subtemas, ¿qué creen que sigue? Yo ya sé que quiero investigar, pero ahora ¿qué sigue? Buscar la información. Muy bien. Tercer paso entonces es buscar la información. ¿Recuerdan cuando estudiamos las fuentes de consulta? Tengo que buscar información en diferentes fuentes de consulta. Puede ser en libros, puede ser en revistas, puede ser a través del Internet. Actualmente el Internet nos da mucha información. Entonces, el siguiente paso es buscar información. Y una vez que ya tengo toda esa información, ¿qué debo hacer? Redactar el borrador final, extraer la información en fichas, revisar la coherencia y la ortografía o redactar el primer borrador. Estoy de acuerdo con ustedes. Es extraer la información en fichas. También este es un tema que nosotros ya desarrollamos en clases anteriores. Extraer la información en fichas de resumen, en fichas de paráfrasis. Y como yo ya me adelanté a este trabajo, les quiero mostrar las siguientes fichas que he elaborado. Primero, en esta ficha menciono el tema, que es el de los guaves, el subtema, que es el origen, el autor, Margarita Daltón Palomo, y el libro de donde saqué la información, que es Oaxaca, Monografía Estatal. Y anoté el resumen de la información que encontré en ese libro. De la misma manera, busqué información sobre la ubicación de los guaves y me tomé la libertad de utilizar la misma fuente de consulta, porque realmente de este pueblo hay poca información. Entonces,
De este mismo libro saqué la información acerca de su ubicación, en donde se localiza el pueblo Guabe. Pero, ¿qué creen? En internet encontré una página electrónica que también me dio la ubicación del pueblo Guabe. Entonces aquí, en vez de escribir el nombre del libro, escribí la dirección electrónica. Esta otra ficha es sobre los ritos y las creencias de los Guabes, mi otro subtema. Y también hice una ficha de trabajo con esa información que encontré. Y finalmente investigué las actividades económicas de los Guabes. También lo hice en esta ficha de una manera parafraseada, ¿sí? La verdad es que el libro trae muy poca información, pero como yo he vivido cerca de los Guabes, sé que también se dedican al comercio. Entonces, no solamente los libros nos dan información, también las personas nos pueden brindar información. Entonces, yo recordé, le pregunté a mi mamá y a otros familiares que todavía viven ahí, ellos me dijeron, pues los Guabes también se dedican al comercio, también se dedican a elaborar redes para la pesca, entonces lo agregué. Fue otra fuente de información. Una vez que yo ya tengo todas mis fichas, ¿qué creen que sigue? ¿Seguirá redactar el primer borrador? ¿O revisar la coherencia y la ortografía? ¿O redactar el borrador final? Lógicamente, lo que continúa es redactar el primer borrador. Entonces, este va a ser mi paso número 5. Después de que ya tengo redactado mi primer borrador, entonces voy a revisar la coherencia y la ortografía de lo que escribí. Este es el paso número 6. Paso número 6. Y por último, ya que revisé la coherencia y la ortografía, se recomienda volver a escribir, pero ahora sí el borrador final. Ya cómo queda mi monografía finalmente después de que la revisé. Si yo no tengo suficientes conocimientos para poder corregir, por ejemplo, la ortografía, me tengo que auxiliar de una persona que conozca un poco más. Entonces vamos a repasar cuáles son los pasos para elaborar una monografía. Primero, elegir el tema principal, de preferencia que sea muy cercano a ustedes. Segundo, determinar los subtemas. ¿Qué es lo que quiero saber de ese tema, de ese pueblo indígena? Buscar información en diferentes fuentes de consulta. Puede ser en entrevistas, testimonios orales, puede ser a través del internet o puede ser en libros. Extraer esa información y escribirla en fichas de resumen, en fichas de paráfrasis, donde yo escriba exactamente de dónde tomé esa información. 5. Redactar el primer borrador. Mis primeras ideas sobre cada subtema voy a ir escribiéndolas. Tengo después que, ya una vez que esté revisado, pasar al siguiente paso, que es revisar la coherencia y la ortografía. Una vez que ya lo redacté, reviso ortografía y reviso coherencia. ¿Pero qué es la coherencia? Que las oraciones, que los párrafos tengan sentido. Y por último, redactar de nueva cuenta el borrador final. Agregar en ellos fotografías, imágenes, mapas que den más información sobre el pueblo que estoy investigando. Pero me quiero detener un poquito, regresarme un poquito a este punto que es extraer la información en fichas. Fíjense que a mí lo que me ha servido mucho es, por ejemplo, una vez que ya tengo mis fichas, hacer como un panorama general
de qué es lo que ya tengo. Tengo primero su origen, después su ubicación, después de su ubicación, sus ritos y creencias, que sería otra parte de mi investigación. Es todo lo que tengo. Y finalmente, las actividades económicas de este pueblo. Aquí ya tengo el panorama general de mi información. Entonces, de cada una de estas fichas, yo voy a redactar, que era el siguiente paso. Voy a redactar poco a poco mi monografía, con mucho cuidado, respetando los signos de puntuación, iniciando con mayúsculas, terminando al final de cada oración un punto o una coma, de tal manera que se entienda lo que yo estoy escribiendo. Buscar, también en internet puedo buscar recursos gráficos que hagan más atractiva mi monografía, imágenes de ese pueblo, imágenes de en dónde se ubica en un mapa, o estadísticas que también me ayuden a hacer el tema más atractivo, más profundo. ¿Sí? Entonces estas fichas van a ser de mucha utilidad. También les recomiendo que si el trabajo lo van a hacer en equipo, se repartan los subtemas del tema general. ¿Sí? A mí me costó mucho porque lo hice sola, pero si ustedes están en equipo, se pueden repartir los temas. Y eso es de mucha ayuda porque todos participamos, todos investigamos y todos traemos información al salón. Bueno, entonces estas fichas nos van a ser de mucha utilidad si las acomodamos de esta manera y podemos sacar de ellas lo más importante. Ahora, les quiero mostrar cómo quedó mi borrador final. ¿Cómo quedó? Está aquí. ¿Sí? Monografía del pueblo Guabe. Ya está. Tiene su mapa, tiene la imagen de una mujer Guabe que se dedica al comercio. Voy a leerlo de manera clara y rápida para que todos podamos entenderle. Dice así: monografía del pueblo Guabe. Origen: los Guabes son originarios de Centroamérica. Llegaron a Oaxaca en el año 1300, ubicándose en el sureste del territorio zapoteco, aceptando ser súbditos. Fíjense que yo no sabía que los Guabes venían de Centroamérica. Entonces, por eso es importante investigar, porque aprende uno cosas nuevas. Ubicación: para el año 1489, los Guabes fueron expulsados de las tierras fértiles de Jalapa del Marqués. Actualmente habitan en San Mateo del Mar, San Francisco del Mar, San Dionisio y Santa Cruz del Mar. También, ese es un dato que yo no conocía. Yo pensé que toda la vida habían vivido en estas lagunas, ¿sí? En estas comunidades, y resulta que no, que antes se habían establecido en Jalapa, pero que habían sido expulsados de ese lugar. Su lengua, dice aquí, los Guabes hablan el idioma del mismo nombre. De acuerdo al INLI, el Guabe cuenta con 2 variantes. Muchos pobladores Guabes han dejado de enseñar la lengua a las nuevas generaciones. También hablan español. Y de esta manera yo puedo seguir leyendo mi monografía y aprendiendo cada vez más del pueblo que a mí me interesa, que es el pueblo Guabe. Espero que les haya sido de mucha utilidad esta sucesión de pasos para que ahora ustedes hagan una monografía del pueblo indígena que más les interese. Ojalá que lo hagan y que después puedan compartir con sus compañeros los nuevos conocimientos que ustedes adquirieron al hacer este trabajo de investigación. Porque la monografía es eso, un trabajo de investigación. Espero verlos pronto en la siguiente sesión, donde seguiremos hablando de algunas aportaciones importantes de los pueblos indígenas. Hasta la próxima.